Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Se han levantado y se van a seguir levantando hombres y aún mujeres que se han proclamado los salvadores, ¿verdad? Pero ¿bajo qué circunstancias o bajo qué pruebas ellos se han autonombrado o la gente los ha nombrado a ellos salvadores? Ahora, usted, hermano, tiene la responsabilidad de conocer y de descubrir si el Cristo que usted aceptó en su vida como el camino al Padre es el verdadero, ¿verdad? Usted tiene que estar 100% seguro, porque le va a costar la vida eso, ¿verdad? La vida. Si no es el verdadero, le va a costar la vida eterna. Y si es el verdadero, le va a costar la vida terrenal. Pero le va a costar la vida, ¿verdad? Ahora no sé cuál es la vida que usted prefiere que le cueste, si la eterna o la terrenal. Yo prefiero que sea la terrenal, ¿verdad? Pero tengo que conocer si verdaderamente este Jesús que vino hace aproximadamente 2000 años es el verdadero. Y por eso estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y vamos a seguir en Mateo capítulo 4, donde dice el verso 23, el verso 12, dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. O sea que aquí este pasaje se lanza, se brinca muchos aspectos, y esto es un estudio para que usted vaya estudiando la palabra de Dios. Vemos aquí que Juan es encarcelado, y ya está hablando del ministerio de Jesús después de que encarcelaron al profeta Juan el Bautista. Entonces vamos al Evangelio de Juan, porque cada evangelio, hermano, lanza una faceta importante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted solamente lee un evangelio, usted se va a perder muchas riquezas, va a perder la secuencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, en el verso 22, dice: después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Entonces se da cuenta que Mateo, de la tentación, del tiempo de la tentación de Jesús, se brinca hasta después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Pero el apóstol Juan toma ese paréntesis, ¿verdad? Ese paréntesis de qué sucedió antes de que encarcelaran a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, en los capítulos anteriores de Juan, nosotros vemos en el capítulo 2, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y vemos en el capítulo número 2, ya hemos visto algunas facetas de lo que sucedió, cómo obtuvo los primeros discípulos el Señor, cómo su fama se iba extendiendo poco a poco, y Dios a través de Jesús
había hecho ya milagros, había hecho prodigios, pero vimos la semana pasada la diferencia entre milagros, entre prodigios y señales. Y hablamos la semana pasada de cómo lo más importante no son los milagros, no son los prodigios, sino son las señales, ¿verdad? Entonces es lo que usted tiene que buscar, las señales en Jesús. ¿Cuáles fueron las señales? ¿Qué es lo que marcó que realmente Él era el Salvador del mundo? Entonces aquí en el capítulo número 2 vemos que surge la primer señal, capítulo número 2, y se refiere a unas bodas. Se refiere a unas bodas. Este capítulo lo he oído yo predicar muchas veces cuando he ido a las bodas, especialmente, cuando han habido bodas, ¿verdad? Y siempre se habla de esto. Pero quiero hablar un poquito de esta situación que se dio en las bodas, porque fue la primer señal que Jesús hizo para que lo reconocieran como el Salvador del mundo. Él ya había hecho otros milagros, él ya había sanado, pero los judíos, usted sabe, después venían y decían, danos una señal, danos una señal. No, y ellos veían los milagros, ellos veían, hermano, cosas tremendas y poderosas, pero aún así decían, no, danos la señal de que tú eres el verdadero. Entonces, hablamos la semana pasada de cómo tenemos que buscar o entresacar las señales de los milagros. Ahora, dice aquí en el capítulo número 2 que al tercer día Jesús fue a una boda donde también estaba la madre de Jesús. Y dice el verso 2, y también fue Jesús invitado con sus discípulos a la boda, ¿verdad? Ya le he dicho yo que cuando la gente invitaba a Jesús, se tenía que preparar bien, porque no iba Jesús solo, ¿verdad? Invitaban a Jesús a comer y aparecía con todo el discipulado, ¿verdad? Y ahí venían los demás. Y me imagino, hermano, bueno, no me imagino, así era, comían bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no habían carros, no llevaban en carros, iban caminando, ¿verdad? A veces hasta nadando, cruzando ríos. Entonces cuando llegaban a una casa, hermano, devoraban lo que ahí había, ¿verdad? Yo no sé si usted se hubiera atrevido a invitar a Jesús a comer, ¿verdad? Pero muchos se limitaban por eso, decían, yo quisiera invitar a Jesús, pero como no viene solo, no puedo, ¿verdad? Y entonces invitan también a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y dice aquí, en el verso 3 dice, cuando se acabó el vino. ¿Cómo le entrarían los discípulos, hermano, al vino, ¿verdad? Y déjeme decirle, hermano, yo tengo que predicar la Biblia como es. Hay gente que dice, es que ese era un vino que no emborrachaba. No, ese sí emborrachaba, ¿verdad? O sea, el vino emborracha. Yo no sé cuántos han probado el vino, ¿verdad? Pero sí emborracha, ¿verdad? Sí emborracha. Es más, si no me cree, cómase unas 5 libras de uvas y me cuenta cómo le va. Solo con las uvas que se coma, ¿verdad? Ya va a andar ahí todo mareadón, todo, ¿verdad? Hablando cositas raras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la uva en su fermentación se convierte en vino, ¿verdad? Y pues es un líquido que emborracha, ¿verdad? Es más, la Biblia dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Que tengamos cuidado en cómo manejar el vino, ¿verdad? Si quiere acompañarme a Primera de Corintios capítulo 11, que es lo que vimos, para que vea, hermano, cómo era la situación que se daba en la iglesia al principio. Capítulo número 11.
verso 19 dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, haya grupos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Mire, en las congregaciones hay gente que se queja y dice, es que ahí hay muchos grupitos y cada uno hace su grupito. Bueno, es bíblico, es bíblico. Ahora, la pregunta es, si usted va a pertenecer a algún grupo y usted se va a relacionar con gente haciendo grupos. Ahora, la pregunta es, ¿el grupo con el que usted se reúne va a ser aprobado por Dios? ¿A qué se reúnen? ¿Verdad? Porque aquí dice que es para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Verdad que tú tienes tu grupo de amigos, sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, si no tienes, búscate uno. Sí, sí. Sí, porque hay gente que dice, no, yo no soy de esos de hacer grupos, eso es antibíblico. No, no es bíblico. Es bíblico, hermano. Jesús, cuando le dio de comer a aquella multitud de gente, ¿qué hizo primero? Los hizo en grupos. ¿Verdad? Entonces, tú como ser humano, como cristiano, necesitas tener un grupo de gente. Ahora, dice aquí que esos grupos van a ser examinados y algunos van a ser aprobados y otros van a ser desechados. Así que asegúrate que el grupo al que tú pertenezcas sea aprobado, que se reúnan para realmente bendecirse unos a otros, que se reúnan para hablar de la palabra, para que se reúnan para orar, para evangelizar, para hacer la obra de Dios, para prepararse para servir mejor a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que se reúne nada más para sociabilizar, ¿verdad? Entonces no tiene ningún objetivo, ¿verdad? Para eso mejor hagámonos como los del mundo. Pero fíjese que aquí dice, es necesario que entre vosotros haya bandos. O sea, cuando se habla de que hay necesidad, ¿qué significa que hay necesidad? ¿Ah? La misma palabra lo dice, ¿no? Se necesita. O sea, usted necesita, la iglesia necesita, el ministerio necesita que hayan grupos. Así que no se queje y diga, es que yo no pertenezco a ningún grupo, yo veo que allá se reúne aquel grupito y allá se reúne el otro y yo me quedo ahí sin nada. Pues busque ahí a ver cómo se va metiendo usted en su grupito. Yo me recuerdo cuando conocí al Señor, hermano, empecé en el camino de Dios, tuve la bendición, hermano, de conectarme con dos hermanos rápido, ¿verdad? Y ahí nos juntamos y platicábamos y orábamos y íbamos a evangelizar, íbamos a ayunar. Hermano, para mí fue una bendición hacer mi grupito. Ahora, algunos nos veían raros, ¿verdad? Algunos decían, esos están muy exagerados, solo eso hacen nada más. Pero pues era la intención que había en nuestro grupo. Entonces, yo veía otros grupos en la iglesia, hermano, que se reunían para ir al cine, nada más. Y no estoy diciendo que si usted va al cine ya se condenó, no estoy diciendo eso, pero qué triste que se reúna solo para eso. Que haga su grupito solo para ir a cenar por ahí y pasarla bien. ¿Y la vida espiritual qué? ¿Verdad? Entonces, es necesario, dice aquí, que haya grupos. Usted necesita ser parte de un grupo. Ahora fíjese bien, si en ese grupo solo se reúnen para chismear, para criticar, para apártese, usted diga, yo no busco eso, para eso me hubiera quedado en el mundo, ¿verdad? Pero allá usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como grupo va a ser aprobado o desaprobado, ¿verdad? Ahora, si usted es lo suficientemente fuerte como para ingresar a un grupo así, para enderezar ese grupo, amén, ¿verdad? Sí, porque hay personas que pueden tener esa capacidad, pero como el Señor le dijo, creo que al profeta Jeremías le dijo, que ellos se hagan a ti y no tú a ellos.
Ujú. O sea, si tú vas a entrar a un grupo que tú ves ahí que andan solo chismeando y que solo de aquí para allá, y tú dices, no, no, no. Dios me puso en mi carga este grupo, y empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a clamar por ese grupo y te empiezas a meter, a introducir con ellos y empiezas a hacer amistad, y poco a poco te vas ganando a uno y al otro, y vamos a orar y vamos a orar. Bueno, gloria a Dios, está bien. Pero si tú entras a ese grupo y en lugar de salir bendecidos, sales todo contaminado, mejor búscate otro, ¿verdad? Pero sin llevar esa contaminación, porque si no, mejor quédate en ese grupo. Bueno, entonces, mire, dice aquí, verso 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Mire, son hermanos. ¿Verdad que son hermanos aquí? Es la iglesia de Corinto. Entonces se reunían, mire, y llevaban su comida. Decían, vamos a celebrar la cena del Señor. Y entonces, hermanos, decían, bueno, antes de celebrar la cena del Señor vamos a hacer un convivio, vamos a hacer un ágape. Y allá llevaba, cada hermanito llevaba su comida, llevaba su botellita de vino, ¿verdad? Pero no compartía. Y habían otros que llegaban, hermano, y no tenían, y se le quedaban viendo al que estaba comiendo, y se quedaba con hambre porque no le daban. Y el otro hermano agarraba la botella y vámonos para adentro. Con el vino. Fíjense que estoy hablando de eso por el vino. Dice aquí. Entonces le dice el apóstol Pablo, dice que no tenéis, en el verso 22, no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabaré. ¿Verdad? Entonces, luego dice en el verso 33, dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. ¿Verdad? Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Entonces vemos ahí que llegaba, hermano, llegaba el momento de que el ministro decía, bueno, ahora vamos a tomar la cena del Señor. Y sacaban el vino, sacaban el pan sin levadura para celebrar la cena del Señor. Pero ya algunos ya estaban tirados ahí, borrachos. Imagínense. O sea, y le estoy hablando la realidad de cómo vivía la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo tiene que venir y estructurarlas, corregirlos y decir, miren, tengan cuidado con el vino, tengan cuidado con el vino. Yo le digo, hermano, tenga cuidado con el licor, ¿verdad? Usted no necesita tomar licor, ¿verdad? Usted no necesita tomar licor. Hay gente que dice, pero, hermano, pero es que una de vez en cuando de sociabilidad. Ten cuidado, porque tú debes de ser luz, tú debes de ser ejemplo, no debes de ser piedra de tropiezo. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que tal vez tú tienes la facultad para tener dominio sobre ti, pero el otro que es débil no va a tener el dominio. Y tal vez el otro era un borracho, tal vez tú nunca fuiste borracho, ¿verdad? Yo me emborraché, pero no era borracho. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Sí. Me recuerdo que me dio una vez una emborrachada, hermano, que no me acuerdo ni dónde amanecí, ¿verdad? Perdí todo el entendimiento, todo el conocimiento, ¿verdad? Pero lo hice esa vez, ¿verdad? Por locuras de la juventud, ¿verdad? Pero si usted me dice, tome este licor, yo decía, no, qué horrible. No me gusta, gracias a Dios no me gusta, ¿verdad? Y entonces yo, imagínese que usted me ve tomando
porque el doctor me recetó echarme mi copita de vino todos los días. ¿Verdad? Sí, me lo recetó, pero yo no lo hago. Desobedezco al doctor, fíjese. ¿Verdad? Por causa de usted. ¿Por qué? Porque si usted me ve tomando una copita, ¿qué va a decir? No, si el pastor puede, yo también. ¿Verdad? Pero tal vez yo sí tengo el dominio. ¿Y usted? ¿Y sus hijos? ¿Si lo ven? Bueno, entonces, cuando habla aquí en Juan capítulo 2, vemos que había un buen vino que los discípulos le entraron, hermano, hasta el punto que se lo acabaron. Dice aquí, entonces en el capítulo 2, verso 4, el verso 3 dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, fíjese que aquí hay puntos muy interesantes. Son puntos doctrinales muy interesantes. ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo, hermano, Jesús había sido un hijo sujeto a María. Se recuerda que desde los 12 años que pasó la situación de que Jesús se quedó en el templo y todo, dice la Biblia que Jesús se sometió, obedeció a sus padres. Y aunque Jesús ya tenía 30 años, pero vivía en la casa, entonces la que mandaba ahí, ¿quién era? La mamá. Y eso usted lo tiene que entender como padre, como madre. Si usted tiene hijos y viven en su casa, usted es su autoridad. Ahora, si no quieren la autoridad suya, no hay problema. Que se vayan. A ver cómo les va. Alguien dirá, pero yo ya tengo 30 años. Bueno, pues qué vergüenza que todavía a los 30 años sea que estar dependiendo de tus papás. Yo me recuerdo que a los 21 años, hermano, yo tenía 21 años cuando yo dije, yo ya no voy a depender de mis papás. Qué vergüenza, ¿verdad? Y por eso fue que decidí ya, hermano, venir para este país, ¿verdad? A hacer mi vida. Pero bueno, si hubiera seguido estudiando en la carrera que estaba, pues tal vez hubiera vivido tal vez ahí unos 3 años más en la casa de mis papás, ¿verdad? Pero, ¿quién manda ahí? ¿Quién debe de mandar? Los padres, ¿verdad? Si tú vives bajo la autoridad de tus padres, ellos te tienen que decir, a esta hora entras, a esta hora sales. Ellos son la autoridad. Jesús estuvo hasta los 30 años bajo autoridad. Y esa fue la victoria de él. Ahora, viene y le llevan la noticia a María. No sé si le llevaron la noticia o ella se fue a enterar, ¿verdad? Porque usted sabe que hay mujeres, no digo que todas, pero hay mujeres que son un poquito curiosas, ¿verdad? Ven que hay un movimiento por ahí, se van acercando y ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Y entonces se entera María que ya no había vino. Y entonces va con Jesús, oiga bien, va con Jesús y le dice, mira hijo, ya no hay vino. Como quien dice, haz algo. Ahora mire la respuesta de Jesús, porque esto es fundamental. Dice aquí que en el verso 4, Jesús le dijo, mujer. Ahora, ¿se da cuenta que no le dijo madre? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué la gente todavía se empeña, hermano, en decir que María es la madre de Dios? Eso es mentira. María fue la madre de Jesús, pero no de Dios.
Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que el Verbo se despojó de su divinidad y se hizo hombre, tomó forma de hombre. Entonces María fue la madre de ese hombre, pero no es la madre de Dios. Y usted lo debe de entender claramente, ¿verdad? Y Jesús aquí se lo dice. Hey, no le dice, sí, madrecita linda, ¿verdad? Usted sabe que por ahí dicen que no hay que ir directamente con Jesús, sino hay que ir con la mamá para que la mamá interceda. Pues aquí no les falló, aquí no les funcionó. No sé por qué siguen intentando hacerlo. Si con Jesús hay conexión directa, Él es el mediador, dice la palabra de Dios. Así lo dice Timoteo. Mire, es importante que usted, hermano, entienda estos versículos porque usted tiene que dar testimonio a su fe. Le van a decir, es que usted no le pide a la mamá, usted debe de pedirle a la mamá. Y entonces, mire lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Dice el verso 19, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca. No, pero no sé por qué me salió este versículo, no es este versículo que yo quería buscar. Es el de donde hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda la cita? No sé por qué se me vino Alguien tal vez necesitaba este versículo, alguien estaba pidiendo esa cita y por eso se la di. ¿Alguien se recuerda la cita donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Primera de Timoteo 2.5, ahí andaba cerca ya. Primera de Timoteo 2.5. No sé por qué se me metió esa cita ahí, pero bueno, usted la necesitaba. Sí, mire, ahí dice, Primera de Timoteo, vamos a leer el verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo debido. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo respeto a la mamá de Jesús, admiro a la mamá de Jesús. Qué mujer, qué tremenda mujer, ¿verdad? La que fue mamá de Jesús, no las que se han inventado las religiones, que es diferente, ¿verdad? Porque usted sabe que las religiones se han inventado incluso que ella se fue viva y ascendió viva. Hermano, esa doctrina apareció hasta hace pocos años atrás. Por ahí a alguien se le ocurrió decir, no, hay que decir que también María se la llevaron. Eso no existe en la Biblia. Entonces vamos a creer lo que la palabra de Dios enseña. María fue la madre de Jesús, pero no y nunca ha sido la madre de Dios. Dios no tiene mamá. Porque si Dios tuviera mamá, entonces ya no fuera Dios. La mera sería la mamá, la diosa, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Amén. Usted no necesita ir con la mamá de Jesús. Hermano, ella tiene allá mucho que hacer para estar entretenido con usted, ¿verdad? Yo estoy seguro que ella, hermano, está en la presencia del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, porque fue una mujer santa, fue una mujer consagrada a Dios, o sea, tremenda mujer.
¿Quién de nosotros no hubiera querido tener una mamá como ella? ¿Verdad? Aún con todos sus errores, porque tuvo errores, ¿verdad? A veces se le iba la mano, a veces, hermano, quería todavía tener dominio sobre Jesús. Y Jesús tuvo que irla definiendo y decirle, hey, ya no tienes autoridad sobre mi vida. Entonces mire lo que dice en Juan capítulo 2, dice que Jesús le dijo, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer. ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? Traducido al español, ¿qué nos importa? ¿Verdad? En otras palabras, no te metas donde no te han llamado. Usted sabe que hay gente, mire, un error ahí de María, metiéndose donde no la habían llamado. Y entonces María como que reaccionó. Porque aquí le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y entonces no le quedó otra más que decirle María a los que estaban ahí, hey, yo no puedo hacer nada. Ahora, si usted quiere obedecer a María, porque usted dice que hay que obedecer a María, bueno, obedézcala. ¿Cuál fue la orden que María dejó? Mire, la orden que María dejó fue, haced todo lo que Jesús os diga. O sea que al hacer lo que Jesús dice, usted está honrando a María. A la verdadera María, la mamá de Jesús. No las que se aparecen por ahí, por todos lados, que es diferente. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hace aquí? Dice que había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 a 3 cántaros. Ahora es interesante ver, hermano, que habla de 6 tinajas, 6 recipientes, donde cabían de 2 a 3 cántaros. Ahora, ahí en ese lugar había agua. ¿Con qué propósito? Con el propósito, hermano, de que las que llegaban ahí se lavaran las manos. O sea, es algo higiénico, ¿verdad? Yo no sé si usted se lava las manos antes de comer. Debería de lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, al contrario, es buena costumbre, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, hermano, con nuestra relación con Dios. Entonces, si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 7, mire qué tremendo, porque dice aquí en Marcos capítulo 7 que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición ¿de quién? De los ancianos. Pero eso no era un mandamiento de Dios. O sea, lo que Dios había dicho es, si tocas algo inmundo, sí, tienes que lavarte. Si tocas un cadáver, si tocas algo, un leproso, o lo que sea, tienes que lavarte. Pero ¿qué pasó? Los judíos le agregaron a la ley de Dios. Y eso es algo tremendo, hermano, que usted, por eso yo le digo, lea la palabra de Dios, conozca la Biblia. Y cuando alguien le diga algo, dígale, enséñame dónde está la palabra de Dios. A mí a veces, hermano, vienen y me hacen una pregunta y me dicen, hermano,
mire, la Biblia dice tal y tal y tal cosa, que explíquemelo. ¿Y sabe qué le digo yo? No, 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 no. Tráeme la Biblia y léeme la Biblia. Y cuando comparamos lo que me dijo que decía la Biblia a lo que la Biblia dice, hay mucha diferencia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir? Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero si yo digo amén, así dice la Biblia, y usted dice amén también. No, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice el ladrón, no dice el diablo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que le agregamos a lo que la Biblia dice. Y así le puedo dar un montón de ejemplos. Por eso yo ahora ya no me dejo guiar por lo que la gente dice que dice la Biblia. Le digo, no, no, vamos a la Biblia. Tráeme la Biblia y leamos lo que la Biblia dice. Ya cuando leemos la Biblia, qué diferencia. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que estos le habían agregado a lo que la palabra de Dios decía. Y entonces decía, si tú vas a comer, tienes que lavarte las manos antes. ¿Pero dónde estaba eso en la ley? Eso no existía. Entonces se volvió una tradición. Hermano, ¿cuántas cosas hay en las iglesias cristianas hoy que son pura tradición? Entonces cuando yo veo, hermano, dice aquí, mire lo tremendo. Porque dice, en el verso 5 dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Mire, yo a veces he tenido, no sé, voy a usar la palabra correcta, discusiones. Pero cuando digo discusión no la confunda con alegar. O sea, usted y yo podemos discutir. Amén. ¿Qué es discutir? Usted da su punto de vista, yo doy el punto de vista mío. Eso es discutir. No es que, estar gritando y no, eso ya es otro nivel. Usted y yo podemos discutir. Y a veces hemos estado con alguien discutiendo la palabra de Dios. Y a veces me preguntan, por ejemplo, hay lugares donde la mujer no se cubre cuando ora. Y hay lugares donde si la mujer usa pantalón, hermano, es un pecado. Y entonces, a veces han venido a nuestra congregación y me han dicho, yo no entiendo a ustedes, yo no los entiendo. Porque, primero, ¿por qué se cubren las mujeres? Bueno, las mujeres se cubren porque dice 1 Corintios capítulo 11 que toda mujer que ora o profetiza debe de cubrirse su cabeza cuando ora o profetiza. Es bíblico. La pregunta es, ¿por qué usted cuando ora o profetiza no se cubre? Si la Biblia dice que sí hay que cubrirse. Y entonces luego me dicen, porque se han asombrado, dicen, yo no sé cómo usted soporta que una mujer en pantalón se suba al púlpito. Y yo le digo, ¿y dónde dice en la Biblia que la mujer no puede usar pantalón? ¿Dónde dice en la Biblia? Dígame un versículo en la Biblia donde dice que la mujer no puede usar pantalón. Ahora, si usted me dice que el pantalón es para el hombre, dígame dónde dice eso en la Biblia. Ahora, si usted me dice, es que hay que ser bíblico, si hay que vestirnos como dice la Biblia. Bueno, entonces póngase túnica y no use pantalón. Usted que es varón. Porque Jesús jamás usó pantalón. Amén. Entonces, ¿no quiere que la mujer use pantalón? Bueno, está bien, que no lo use, pero usted tampoco use pantalón, usted use vestido. ¿Qué usaba Jesús? Túnica.
Él nunca usó pantalón. Entonces el pantalón es algo que el hombre inventó. Ahora, toman el versículo, y como yo he manejado esos versículos, ahora pues ya sé cómo contraatacarlos. Porque yo era así, yo salí de esa línea, hermano. Donde dice la Biblia, la mujer no vestirá hábito de varón. Amén, gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo. Ninguna mujer se debe de vestir para parecer varón. Yo lo creo con todo mi corazón. Ni tampoco ningún varón se debe de vestir para parecer mujer. Ahora, ¿cómo hacían en aquel tiempo? Si la mujer y el varón usaban túnicas, los dos. ¿Había diferencia o no había diferencia en la túnica? Sí. Ahora le pregunto, ¿hay diferencia entre un pantalón de varón y uno de mujer? Sí. Y entonces me han refutado y me dicen, pero ¿cómo soporta usted a alguien que esté subida ahí en el púlpito con pantalón? Porque son tradiciones de hombres. Ahora, por supuesto, yo entiendo que la mujer y el varón, no solo la mujer y el varón, si usan pantalón, deben de usarlo flojos. No para enseñar su figura, sino para cubrir su desnudez. Entonces, la Biblia no dice, hermano, ¿cuál es el modelo del vestido que tú y yo tenemos que ponernos? La Biblia dice que el vestido está hecho para cubrir nuestra desnudez. ¿Con qué se va a cubrir usted? Con lo que usted quiera. Ahora, lo que sí yo veo, hermano, y me da tristeza, es que yo veo a veces en las religiones paganas, en las religiones del mundo, de idolatría, que las personas se visten decentemente y los cristianos no. Porque hay religiones, hermano, donde usted sabe que la mujer a puras penas los ojos se le ven. A veces me dan ganas de poner unas túnicas allá para poder tapar ahí. Primero tapar a todas las mujeres y a los hombres al revés, taparle los ojos. Porque miran de más. Entonces, si usted no lee la palabra, hermano, si usted no conoce la Biblia, usted va a seguir tradiciones en lugar de seguir la palabra de Dios correctamente. Porque hay gente que dice, pero es que así a mí me enseñaron. Sí, pero ¿basado en qué? Hermano, yo he tenido que tirar muchas tradiciones a la basura, porque la palabra de Dios me ha confrontado. La palabra de Dios me ha dicho, no, tú estás enseñando mal. Tú estás enseñando costumbres de hombres, gustos de hombres, y no estás enseñando mi palabra. Y eso no es nada nuevo. Eso se dio, hermano, desde tiempos antiguos. Mire lo que Jesús les dice en el verso 6. Estamos en Marcos capítulo 7, verso 6. Dice, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, ¿cómo está escrito? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinde el culto, enseñando como doctrinas, ¿qué? Preceptos de hombres. Entonces tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Preceptos de hombres o la palabra de Dios? Ahora, tú tienes que estar firme, porque te voy a decir una gran verdad. La gran mayoría va a querer vivir los preceptos de hombres. Son muy pocos los que van a querer vivir la palabra de Dios. La mayoría va a querer aferrarse a sus tradiciones. Y ahí es donde va a haber el problema. Porque a nadie le gusta ser la minoría. ¿Verdad? Pero imagínense que Noé se hubiera puesto a hacer encuestas a ver si tenía la razón o no tenía la razón. ¿Hubiera terminado el arca?
No. Mire, uno, ahí sí el dicho, ¿verdad? Uno contra el mundo, solo él. Porque aún sus hijos, hermanos, sus hijos estaban ahí. ¿Por qué? Por obediencia. Porque era el que tenía la plata. Porque Noé, hermano, déjeme decirle, Noé tenía plata. Porque para construir un barco de ese tamaño, en aquellos tiempos, eso no cualquiera lo tenía. Eso sí, se tardó 100 años, eso sí. Solo 100 años se tardó. Mire, pero 100 años de perseverancia, de que la gente le decía, mira, estás loco, hombre. Si ni río hay ahí donde estás construyendo la barca. Y que vas a meter animales. Ni los pájaros llegan ahí. Mira, peleando continuamente, siendo atacado continuamente. Por eso tú tienes que tener tu convicción en la palabra. Si tú haces algo, ¿por qué lo haces? Mira, ahora que fui a Venezuela, hermano, y no solo en Venezuela, sino en otros lugares, fui a diferentes congregaciones. Unas congregaciones la mujer se cubría, en otras congregaciones no se cubría. Y llegué a unas congregaciones, hermano, y todas las mujeres cubiertas. ¿Y sabe qué me dieron ganas? De preguntarles, ¿por qué te cubres? Porque usted sabe que hay mujeres que se cubren y no sabe por qué se cubren. Por eso yo no le voy a imponer a usted, yo no le voy a decir, si usted entra aquí, desde que entra usted se me cubre. No, si usted no entiende por qué, no lo haga. Pero si no lo hace, pregúntese, ¿por qué no lo hago? ¿Será bíblico o no será bíblico? No lo haga solo porque los demás lo hacen. Pero si lo va a hacer, tiene que haber convicción. Hace un tiempo vino una pareja, vino un pastor americano a predicar. No aquí, allá cuando estábamos allá en la Riverside. Y cuando entra la pareja y llega la esposa con el pastor y mira a las hermanas, ¿sabe qué hizo? Se fue a la tienda a comprar su cobertura. O sea, está bien, está bien. Yo entiendo, es una mujer madura, es una mujer en ese sentido, no va a causar tropiezo, no va a caer. Pero tampoco es así. O sea, si no tiene la convicción del por qué lo hacer, ¿por qué lo está haciendo? Por eso yo como pastor, hermano, yo no puedo obligarte a ti a hacer algo. Yo te puedo instruir con la palabra, yo te puedo exhortar, yo te puedo animar, pero tampoco te voy a imponer algo. Porque ese es el pensamiento que está en la gente. ¿Y por qué el pastor no obliga? Hermano, si ni el Espíritu Santo los obliga, ¿quién soy yo para obligar? Ahora, allá tú, ¿qué clase de evangelio vas a vivir? ¿Vas a vivir un evangelio de tradiciones humanas o vas a vivir un evangelio apegado a la palabra de Dios? Por eso yo te digo, y tú tienes toda la libertad, hermano, toda la libertad de cuestionar algo que yo digo, pero con la palabra. No me vengas con tus razonamientos. No me vengas diciendo, pero es que hermano, allá en aquella iglesia y allá, a mí qué me importa cómo hacen las demás iglesias. Si a mí Dios nunca me ha llamado a imitar a las demás iglesias. A mí Dios me llamó a imitar a la única iglesia que es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia está trazada aquí en la palabra de Dios. Yo tengo que buscar el modelo que está aquí en la Biblia. Ahora, eso no crea, para mí ha sido difícil.
porque es como que voy en contra de la corriente. Yo a veces voy a las reuniones de pastores aquí de la ciudad, hermano, y a mí me ven como el patito feo. Claro, me respetan porque pues, ¿qué hora les queda? Porque saben que si yo les voy a hablar con la Biblia. Pero me ven como fanático, como extremista, como religioso. Al punto que algunos han dicho, ¿usted va a la iglesia cristiana o va a la roca eterna? Como que somos una secta. Ahora, a mí eso me tiene sin cuidado. Ahora, lo que yo sí quiero, hermano, inculcarte, y esa es mi responsabilidad, es qué clase de evangelio vas tú a vivir. Porque mira, los fariseos, ¿qué hacían? Seguían las tradiciones de los ancianos, pero eran tradiciones. Por eso el Señor aquí lo reprende. Mire lo que dice aquí en el verso 7. Mas en vano me rinden culto. Marcos 7:7. Enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También le decía astutamente, violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermano, qué triste que las iglesias hoy estén celebrando el día de Cupido. En lugar de estar celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, están celebrando, hermano, a esos dioses paganos, disfrazados del Día del Amor y la Amistad. ¿Será? Por eso, disculpe que no le haya dado su rosa este día. Pero yo no voy a seguir las tradiciones. Es más, ni espere el 10 de mayo que le celebre a usted que es mamá. Para mí eso es degradante. ¿Sabe por qué? Porque a las madres hay que honrarlas todos los días, no solamente un día. ¿Sí o no? Usted creo que iba a decir que no hay que honrarlas. Sí hay que honrarlas. Y el 17 de junio no es el Día de los Padres, todos los días es el Día de los Padres. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre todos los días. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿qué te enseña la tradición? Espera un día, dale un día al año. No. Qué triste. Qué triste que la mamá se sienta solamente elogiada un día al año. Y ahí los otros 365, porque si cae en año bisiesto. ¿Qué va a pasar los otros años, los otros días? Todo el año los hijos tratan mal a la mamá. Ah, pero ese día, mi Santísima Madre. ¿Esa es hipocresía? Por eso dice la palabra, hermano. Ay, dice el apóstol Pablo, yo como que he corrido en vano por ustedes. Mire, si encontramos esa cita, creo que es en Colosenses, si no me equivoco. Donde habla, no es en Colosenses, donde habla que guardan los días y Gálatas, sí, ahí está. Mire, hermano, qué tremendo. Gálatas 4:10. Mire lo que dice. Dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años.
temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. ¿Usted todavía está viendo ahí? A ver qué. Por eso a mí me da no sé qué esos ministerios, hermano, que cada 31 de diciembre están declarando algo nuevo. Cuando el Señor ya declaró hace 2000 años, un año, pero no es un año de 365 días, es un año que va a perdurar hasta que Él venga. Usted ya no tiene que estar sujeto, hermano, hasta el año. Y usted sabe que a todos le sacan números. Es el 3, esto significa el 3, es el año de tal cosa. El 5, año de gracia. El 7, año de perfección. ¿No? Ya deje, hermano, esas niñerías. Usted ya entró en la eternidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya es eterno usted, sí o no? Si usted ya está en Cristo, usted ya es eterno. Solo está esperando que le cambien el estuche. ¿Verdad? Eso es lo que yo estoy esperando. Que me cambien el estuche. Ahora, quiero un buen estuche. ¿Cuántos quieren un buen estuche? ¿O quiere el mismo que tiene? ¿Ah? Le pueden dar el mismo si quiere. ¿Ah? Yo quiero un buen estuche. ¿Qué tengo que hacer? Renovar lo de adentro. Porque conforme está lo de adentro, así va a ser el estuche por fuera. Pero nosotros ya vivimos en la eternidad. Es más, el día que usted deje de respirar, usted está dormido nada más. Usted no está muerto. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Amén. Entonces, mire, regresemos a Juan, capítulo 2. Ahí estaban, hermanos, los fiesteros. Ahí estaban los fiesteros. Y se les acabó la fiesta. Se les acabó el vino. ¿Y qué hace el Señor? Les convierte sus tradiciones en el gozo verdadero. Les da un mejor vino. Por eso dice la Biblia, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución. Yo no necesito el vino para estar alegre, hermano. A mí no se me hace cosquillas aquí el gusanito. Hay gente que dice, hermano, ¿usted por qué da vino en la cena del Señor? Porque la Biblia dice que demos vino. Pero es que cada vez que me echo el traguito, hermano, me dan más ganas de más. Pues vaya a administración y a liberación, porque es una evidencia que usted todavía no ha sido libre de eso. ¿Sí? Porque la cena del Señor es una prueba, es un examen. ¿Cómo estamos? Que usted todavía, hermano, te necesita ser libre. ¿Qué vino a hacer el Señor entonces? Vino a cambiar. Mire, en primer lugar, vino a eliminar la ley. Segundo, vino a eliminar las tradiciones humanas. Y vino a establecer la palabra. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. Amén. Entonces, dice aquí que habían 6 tinajas. Esas 6 tinajas pueden significar los 6 milenios que la humanidad ha vivido. Y aquí tipifica, hermano, yo lo creo con todo mi corazón, que estamos viviendo ya los tiempos finales. Yo lo creo con todo mi corazón. Si yo me muero, si yo llegara a vivir hasta los 100 años, ¿verdad? Si es que llegara a vivir hasta los 100 años, le voy a decir algo. No me voy a morir. Yo creo con todo mi corazón que el Señor viene antes. Este mundo ya no soporta. Este mundo ya no soporta. Es más, me atrevo a fijar, hermano, que no pasamos del 2050.
no, ¿cómo es? Sí, 2050, ¿verdad? Sí. O sea, al ritmo que va la situación. Hace 20 años, un poquito más de 20, no hace casi, sí, un poquito más de 20 años, yo predicaba, yo enseñaba y decía, agárrense bien porque viene la legalización del matrimonio de los homosexuales. La gente no me creía, se reía de mí. Ahora le digo, agárrese bien, porque ya el Señor viene. Viene. Y usted tiene que agarrarse bien del Señor. Para eso usted debe de alegrarse. Dice la Biblia que se alegre, que su redención está pronto. Entonces, hay tiempos que el Señor marcó en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? En Juan capítulo 2, dice el verso 7, Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. El agua representa, oigan, el agua representa la palabra de Dios. Por eso usted llénese de la palabra, llénese de la doctrina. Y esa palabra es la que se va a convertir en la buena vida, en el vino. Pero no el vino que el mundo da, sino el vino que verdaderamente da vida, que da paz, que da victoria. Así que usted ya conoce la historia. Esta fue la primer señal que Jesús hizo. No fue el primer milagro, ya había hecho otros milagros, pero fue la primer señal que lo marcó a él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y hay otras señales que el Señor marcó, ¿verdad? Y a eso es donde usted tiene que escoger, tiene que estudiar si el Jesús que usted sigue es el verdadero. Y si no es el verdadero, cámbielo. Cámbielo. Yo se lo he dicho, si yo descubro que Jesús no es el verdadero, yo lo dejo, hermano. Yo lo dejo. Si él fuera un mentiroso, yo lo dejo. Porque yo quiero la verdad. ¿Usted no? ¿Ah? Usted diría, no, pero es que, pues si él me ha dado tantas cosas, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Es mentiroso? Si es mentiroso, déjelo. Ahora, yo he descubierto, yo lo he estudiado y yo sé que él es el verdadero. Y por eso estoy dispuesto a dar mi vida por él. Por eso, si me llegara a morir, puedo decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿O todavía no? ¿Todavía tiene sus dudas? Bueno, si todavía tiene sus dudas, mire, le voy a decir algo. Dígale, Señor, yo tengo mis dudas. Quítame todas esas dudas. ¿Y sabe qué? Dios va a hacer todo lo necesario para quitar todas esas dudas, si hay sinceridad en usted. Ahora, si usted es de los que viendo cierran sus ojos, Dios lo deja ahí. Pero si usted verdaderamente desea conocer al verdadero Jesús y usted necesita ver un milagro, necesita ver un muerto resucitar, Dios se lo resucita, no hay problema. Ahora el Señor dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Pero no solo que no vieron, sino que conocieron en la palabra. Por eso yo le digo, hermano, estudie la Biblia, estudie la Biblia. Y se lo voy a seguir diciendo. Estudie la palabra, estudie la palabra. ¿Por qué? Porque si no va a caer en el error de los religiosos. Que el Señor les dijo, ustedes fallan por dos cosas. Porque desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Mañana de todos modos hay feriado para los estudiantes, así que no hay problema.
Pero ¿por qué no le dice con todo su corazón? Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo no quiero vivir una religión. Hermano, yo no quiero vivir una religión. Si esto fuera una religión, hermano, mejor me voy a mi vida secular. ¿Verdad? Si esto fuera una tradición de hombres, hermano, qué aburrido. Yo mejor le digo, mire, mejor váyase cada uno a su casa. Hasta aquí estuvo bien, nos conocimos y bye bye. Pero no, esta es una vida hacia la eternidad. Cristo es nuestro camino, es nuestro ticket para llegar al Padre. Asegúrate que Él sea. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que cree en mí, ¿cómo dice la Escritura? No dice el que cree en mí como la tradición me pinta. No, ¿cómo dice la Escritura? Tenemos que conocer al Cristo como dice la Escritura, no como el hombre se la imaginó. Usted sabe que en Génesis, ¿qué pasó? Dios hace al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen. ¿Sabe qué es lo terrible? Que hoy el hombre hace a Dios, ¿a qué? A su imagen. Yo me imagino que así es Dios. Yo pienso que así es Dios. Aquí no se trata de hacernos un Dios a nuestra imagen. Aquí se trata de que ya Dios estableció su imagen en la palabra de Él. Y tenemos que conocer esa palabra. ¿Quiere usted levantarle sus manos y decirle con todo su corazón? Mire, no tiene que ser una oración larga, pero sí una oración directa, una oración con todo su corazón, una oración con todas sus fuerzas y decirle, Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte. Hermano, vienen tiempos difíciles y si tú no estás bien aferrado a la palabra, la corriente del mundo te va a barrer. Las doctrinas humanas, hermano, te van a llevar con ellas. Clámale a Dios, dile, Señor, yo necesito estar firme en mi fe, pero en la fe verdadera, porque he descubierto, porque he conocido al Verbo de Dios. No solo me lo han contado, no, lo he experimentado, lo he visto en la palabra. Se han llegado los tiempos de apostasía, hermano. Se han llegado los tiempos en los cuales el hombre prefiere las tradiciones humanas. Prefiere quedarse con sus tinajas llenas de agua tradicionales y no dejan que el Señor las transforme en el vino celestial, en el vino del Espíritu. Hermano, dile con todo tu corazón, Señor, muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida, muéstrate a mi vida. Quiero conocerte, quiero conocerte. Quiero vivir el Evangelio real. No quiero vivir un evangelio tradicional, religioso. Padre, mira cada corazón que se está levantando delante de ti. Cada corazón que está deseando, que está anhelando el conocerte, Señor, me uno a Él. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú contestarás. Señor, si hay alguien que todavía
le falta creer. Revélate a su vida. Que a través de tu palabra pueda conocerte. A ti que eres el dador de la vida. A ti que eres el Padre Celestial. A través de Cristo Jesús. Hermanos, si en ti está la convicción real de que este Cristo es el verdadero, levántale tus manos a Dios y dile: gracias, Padre, gracias, porque esto fue una revelación tuya. ¿Cómo fue que Pedro pudo saber quién era Jesús? ¿Cómo fue que Pedro diferenció que Jesús no era un profeta más? Sino él pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, dichoso, 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 porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre Celestial. A través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte. Muéstrate a mí con mi oído.
Vamos a cantarlo con mis labios, dile. Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte. Muéstrate a mí, con mi oído quiero escucharte, con mis manos quiero tocarte, todo mi ser lo entrego a ti. Bendeciré, dilo, dilo, decláralo, decláralo, con todo mi ser. Padre, esta semana que tenemos por delante, venimos a agradecerte por este regalo. Gracias, Señor, porque cada día de esta semana será un día de bendición. Será un día, Señor, en el cual miraremos tu protección, tu provisión, porque tu palabra dice que solo el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Creemos tu palabra en nuestras vidas. Señor, que esta semana sea una semana de experiencias nuevas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Aquí nos piden oración por Gregorio, por María Luisa, por hermano Ronnie, que están visitando las cárceles. Lleven sus corazones estos varones. También piden aquí oración por Héctor Benítez, Sergio Santana, Luis Raimundo, Scorer Lozano, Eladio Cornejo, Abelardo Cornejo, David Cortés. Están en la cárcel y tienen cita esta semana. Bueno, tienen corte esta semana. Bueno, que no vamos a pedir que salgan libres, sino que si ya, bueno, ya pueden salir, que salgan. Si no, que se queden ahí, ¿verdad? Pero que sigan buscando de Dios. Hermano, hay ayuno todos los sábados. Todos los sábados hay ayuno aquí de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Propóngase venir por lo menos un sábado al mes. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.